Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volvernos a encontrar. Reciban un cordial saludo desde MIOS, Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar, el cual hoy hemos denominado Transaminasas y CK en distrofia muscular de Duchenne. Les recuerdo que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook y que en los últimos 10 minutos de la charla se activará, el chat de nuestro Zoom y en Facebook Live también en la cajita inferior para que puedan dejar sus inquietudes y preguntas. Así entonces, quiero darle la bienvenida a la doctora Natalia Morales Fonseca. Ella es médico neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es líder del área terapéutica como neuróloga pediatra en PTC. También ha sido docente de cátedra de la Universidad del Rosario y en la Facultad de Ciencias de la Salud y en la Unidad de Neurociencias. También ha sido médico neuropediatra en el Instituto Colombiano de Neurociencias y en la Fundación Liga Central contra la Epilepsia. Buenas tardes, doctora Natalia. Bienvenida, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros este día. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Linita, por la invitación. Gracias a la Fundación Míos por ofrecer estos espacios académicos tan importantes. Les voy a compartir acá mi pantalla y bueno, como les comentó Lina, yo soy neuropediatra y en este momento hago parte del área médica de una compañía que se llama PTC Therapeutics, en donde trabajamos con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, el día de hoy vengo a traerles un tema muy importante que es cuál es el papel de la CK y de las transaminasas en el diagnóstico temprano de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, vamos a mirar cómo estos exámenes de sangre nos pueden ayudar muchísimo en el diagnóstico de pacientes que tengan sospecha de esta enfermedad. Vamos a ver por qué es importante hacer un diagnóstico temprano en la distrofia muscular de Duchenne y cuál es el impacto que un diagnóstico temprano puede tener en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, iniciemos la presentación. Este es mi conflicto de interés. Como ya les comenté, trabajo en el área médica de PTC Therapeutics. Y empecemos por recordar un poco qué es eso de las distrofias musculares. Resulta que cuando hablamos de distrofia muscular de Duchenne, hablamos de una de muchas distrofias musculares que existen. Las distrofias musculares en general son un grupo de enfermedades que son genéticas, es decir, todas las distrofias musculares que vayamos a ver son enfermedades hereditarias, no se contagian, no se adquieren por alguna cosa en el ambiente, sino que son completamente hereditarias, se adquieren desde el nacimiento. Y todas estas enfermedades, todas las distrofias musculares, se van a caracterizar porque hay una pérdida progresiva en la estructura y la funcionalidad de los músculos. Siempre que ustedes escuchen la palabra distrofia en medicina, estamos hablando de que se pierde la estructura o la funcionalidad de un tejido. Entonces, por ejemplo, si hablamos de distrofia ósea, es porque se perdió la estructura y la funcionalidad en el hueso. En el caso de las distrofias musculares, estamos hablando de que esa alteración en la estructura y la funcionalidad se da en los músculos de los pacientes. Y esas distrofias musculares en general digamos que se pueden caracterizar por unas características clínicas específicas. La primera es que van a producir debilidad muscular y que esa debilidad muscular va a ser progresiva, es decir, cada vez va a ir empeorando a medida que los pacientes van creciendo. Además de la debilidad, vamos a encontrar atrofia, o sea, el músculo se ve cada vez más pequeñito, más delgadito. Y eso se debe a que en estas enfermedades, progresivamente el músculo se va destruyendo y esa destrucción muscular lleva a que se disminuya la masa muscular. Además de la atrofia y la debilidad, otro signo clínico importante es la hipotonía. La hipotonía, imagínense que el tono muscular es como esa contracción muscular sostenida, involuntaria, que nos permite mantener una postura adecuada. Entonces, cuando uno está de pie, cuando uno está sentado, los músculos siempre tienen una contracción muscular ahí que es involuntaria, uno no la está pensando, no la está ordenando al cuerpo que la haga, pero esa contracción es lo que permite que yo me mantenga erguida o sentada o que cambie de posición frente a la gravedad y que ese cambio de posición se pueda hacer de forma natural. Entonces, eso es el tono muscular. Los pacientes que tienen distrofias musculares usualmente tienen disminuido ese tono muscular. Es decir,
cuando los vemos en las diferentes posturas, ya sea de pie, sentados, vamos a ver que es como si se escurrieran un poquito, como si los músculos no estuvieran lo suficientemente contraídos para mantenerlos derechitos. Entonces, esas alteraciones en la postura de los pacientes con enfermedades neuromusculares ocurren por la hipotonía, que es uno de los síntomas de las enfermedades, de las distrofias musculares. Y una característica muy importante, y miren que ya desde acá empezamos a hablar de la CK, es que cuando los músculos en estos pacientes con distrofias musculares se empiezan a romper, al romperse liberan una sustancia a la sangre que se llama creatinquinasa. La creatinquinasa es una sustancia que está dentro del músculo y que normalmente permite que el músculo produzca energía. Para poder movernos, para poder realizar cualquier actividad muscular, necesitamos de muchísima energía y la creatinquinasa es una de las tantas sustancias que ayuda a que el músculo produzca esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una distrofia muscular, como se pierde ese músculo, se empieza a romper esa fibra muscular, toda esa creatinquinasa que está dentro del músculo se sale hacia la sangre. Y entonces nosotros vamos a encontrar que los pacientes con distrofias musculares, si les hacemos un examen de sangre y les medimos la creatinquinasa, la van a tener muy, muy elevada. Una creatinquinasa elevada no necesariamente dice que un paciente tenga una distrofia muscular. Cualquier cosa que nos produzca ruptura muscular puede hacer que se eleve la creatinquinasa. Por ejemplo, si tenemos un accidente de tránsito y nos golpeamos mucho, los músculos se rompen durante ese trauma y eso puede hacer que se eleve también la creatinquinasa. Pero si ya lo que tenemos es un paciente con debilidad, con atrofia, con hipotonía y que además tiene creatinquinasa elevada en la sangre, obviamente ya no pensaremos que fue por un trauma, sino que probablemente puede ser por una distrofia muscular. Entonces, esto es lo que llamamos un biomarcador, es decir, un examen que nos puede ayudar a orientarnos hacia el diagnóstico, que no nos confirma 100% que el paciente tenga esa enfermedad, pero que definitivamente si lo tenemos elevado, podemos tener casi que seguridad en que el diagnóstico puede ser eso. Algo así como lo que pasa con la diabetes. Cuando uno le dicen que tiene diabetes, le hacen exámenes de sangre, le toman la glicemia en la sangre y si sale alta, dicen, usted puede tener diabetes. Después de eso hay que confirmar con otros test, con otras pruebas, pero pues realmente ese es un biomarcador que nos ayuda a orientar hacia que tenemos esa enfermedad. Entonces, en el caso de la distrofia, de las distrofias musculares, la CK funciona un poco así, como si fuera la glicemia en los diabéticos. En el caso de las distrofias musculares, se eleva mucho la CK y eso nos puede ayudar a hacer un diagnóstico. Pero entonces, como les decía, las distrofias realmente son muchísimas. Una CK elevada solamente no nos va a decir necesariamente qué distrofia muscular tiene el paciente, porque en todas las distrofias musculares vamos a encontrar niveles altos de CK. Entonces existen más de 50 tipos y como les dije, son enfermedades genéticas, de manera que para poder definir qué tipo de distrofia tiene el paciente, finalmente lo que tenemos que hacer es un estudio genético para determinar cuál puede ser. Entonces, existen más de 50 tipos diferentes, más de 40 genes diferentes involucrados. Algunas de ellas se sabe que son genéticas, pero no se ha encontrado cuál es el gen causal. Entonces, hay unas en las que el diagnóstico es todavía más difícil, pero estas que les estoy mostrando aquí son las más frecuentes. Entonces, fíjense que tenemos ahí la distrofia muscular de Duchenne y Becker, que son causadas por una mutación en el mismo gen, las distrofias musculares congénitas, la de Emery-Dreifuss, la de cintura miembro, esas son como las más comunes y dentro de ellas la más frecuente de todas es la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Por eso nos vamos a centrar hoy un poco a hablar de esta distrofia muscular de Duchenne, pero como todo lo que les voy a contar un poco de la CK y las transaminasas puede aplicar también para las demás distrofias musculares. Entonces, ¿qué es la distrofia muscular de Duchenne? Como ya dijimos, una distrofia muscular es una enfermedad en la que se pierde la estructura y la funcionalidad de los músculos. Específicamente esta se llama de Duchenne porque la describió un médico francés que era de apellido Duchenne, entonces él le puso su nombre a la distrofia. Y esta distrofia muscular se caracteriza porque tiene un patrón o una distribución de músculos que afecta muy característica. Es decir, no todas las distrofias van a afectar siempre los mismos músculos de la misma manera. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, específicamente,
va a empezar por las piernas, por los miembros inferiores. Entonces, los primeros músculos en afectarse en esta enfermedad son los músculos de las piernas y se afectan en lo que nosotros en medicina llamamos de proximal a distal, es decir, desde arriba hacia abajo, desde lo más cercano al tórax hacia la parte más lejana del tórax. Entonces, lo primero que se va a afectar van a ser los músculos de las caderas y más adelante van a empezar a deteriorarse los músculos de los muslos, de las pantorrillas y de los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros síntomas de esta enfermedad van a tener que ver entonces con esa dificultad para realizar movimientos de los miembros inferiores, para caminar, para correr, para saltar, para subir escaleras, porque esos van a ser los primeros músculos que se van a afectar. Más adelante, una vez se han afectado los miembros inferiores, empiezan también a comprometerse los músculos de los brazos. Entonces, también desde adentro hacia afuera, desde lo más cercano al tórax hasta lo más lejano. Entonces, desde proximal, los hombros son los primeros que se afectan, luego los codos, toda la musculatura del brazo, el codo, luego el antebrazo y finalmente las manos. Entonces, esa distrofia muscular tiene ese patrón así. Primero miembros inferiores, luego miembros superiores. Y el problema principal es que también afecta los músculos respiratorios y el músculo cardíaco. Recordemos que el corazón también es tejido muscular y el corazón es un músculo que está funcionando todo el día, todos los días. Entonces, ese músculo, a medida que va funcionando, que va contrayéndose y expandiéndose, empieza a romperse poco a poco. En la distrofia muscular de Duchenne, ese problema cardíaco aparece un poco más tardíamente. O sea, primero se afectan las piernas, luego los brazos, y hacia el final de la enfermedad es cuando vamos a ver que se afectan los músculos respiratorios y el músculo cardíaco, pero eso es bastante grave porque implica que los pacientes van a tener dificultad para respirar, van a requerir ventilación mecánica eventualmente en algún punto de la enfermedad que les ayude a respirar y van a tener falla cardíaca, que finalmente pues es lo más grave que puede ocurrir y es lo que puede llevar a que el paciente fallezca. Entonces, esa es el orden en que ocurre la afectación en la distrofia muscular de Duchenne. Y como habíamos dicho, esta es una enfermedad que es genética, igual que todas las distrofias musculares. Eso quiere decir que no se contagia, no se adquiere en el ambiente, sino que se nace con esa enfermedad. Y tiene una herencia muy particular. El gen que está afectado en la distrofia muscular de Duchenne se encuentra en el cromosoma X. Entonces recordemos un poco por allá en el colegio cuando nos hablaban de biología. Cuando nosotros decimos que pues digamos, diferenciamos entre hombres y mujeres, las mujeres tenemos dos cromosomas X, todas las mujeres tenemos dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Esa es la única diferencia biológica que hay realmente entre hombres y mujeres, el cromosoma X. ¿Qué pasa? Que si una mujer llega a tener una mutación en el gen de la distrofina en uno de sus cromosomas X, como nosotras tenemos dos, las mujeres siempre estamos más preparadas y tenemos doble de todo. Entonces, como las mujeres tenemos dos cromosomas X, en uno de ellos, si hay una mutación, no pasa nada porque en el otro cromosoma vamos a tener la distrofina funcional que nos va a permitir, digamos, que nuestros músculos no se deterioren. Las mujeres no van a no van a manifestar síntomas de la enfermedad. Es lo que llamamos portadoras de la enfermedad porque tienen la mutación en uno de sus cromosomas, pero no tienen síntomas. Mientras que los hombres, como solo tienen un cromosoma X, si se les daña la distrofina en ese cromosoma X, no tienen de dónde reemplazarla, no tienen otra copia. Entonces, en el caso de los hombres, vamos a tener que los síntomas sí se van a manifestar en todos los casos. Por eso esta enfermedad, la distrofia muscular de Duchenne, usualmente ocurre en hombres, no en mujeres. En mujeres puede pasar. ¿Cuándo? Cuando los dos cromosomas X estén dañados, pero eso es muy raro. Una de cada aproximadamente 10 a 50 millones de mujeres, 10 millones a 50 millones, o sea, en un montón de gente, va a estar afectada por Duchenne, mientras que uno de cada 3.500 a 6.000 hombres pueden tener distrofia muscular de Duchenne. Entonces, fíjense que si es una enfermedad en la que pues vamos a encontrar un patrón muy diciente a decirnos que es o que ocurre principalmente en hombres.
Y eso se debe pues a esa herencia genética que tiene, a ese tipo de herencia que tiene. Y en esta enfermedad lo que ocurre es que se daña una proteína específica que se llama distrofina. La distrofina es una proteína que tenemos todos en nuestros músculos y que nos permite mantener los músculos juntos y pegaditos entre sí. Cuando no tenemos distrofina, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando hacemos un movimiento muscular, por ejemplo, yo estiro mi brazo o encojo mi brazo, lo que normalmente debe pasar es que cuando yo me estiro, todas mis fibras musculares se mueven al mismo tiempo para el mismo lado. Si no tenemos distrofina, lo que pasa es que las fibras no están pegadas entre sí, entonces unas se mueven hacia adelante, otras se mueven hacia atrás, no están coordinadas en ese movimiento y al momento de ocurrir esa descoordinación en el movimiento de las fibras, eso hace que se rompan las membranas musculares, se rompan las fibras musculares y por eso es que se empiezan a dañar los músculos. Entonces, la distrofina permite que las fibras se mantengan estables, las fibras musculares, y cuando no tenemos distrofina en la distrofia muscular de Duchenne, esas fibras se rompen y se reemplazan por grasa o tejido fibroso. Es decir, ahí donde había músculo empieza a aparecer es grasa y tejido fibroso. El tejido fibroso es como el tejido del pelo, el tejido de las uñas. Es un tejido que no nos sirve para movernos. Entonces, por eso esos pacientes van siendo cada vez más débiles, porque cada vez que van perdiendo masa muscular, se van debilitando, van disminuyendo la capacidad, la fuerza que tienen en sus extremidades, y eso es lo que hace que se presente la debilidad en la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, esta es una enfermedad en la que a medida que los músculos se utilizan mucho más, las fibras musculares se rompen y no se regeneran. Por eso es recomendable que cuando se hace ejercicio o cuando se hacen terapias en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, ese ejercicio no puede ser a la máxima capacidad del paciente, porque si hacemos un ejercicio que sea demasiado extenuante, eso puede generar más ruptura muscular. Entonces, la terapeuta física o el terapeuta físico cuando realizan los ejercicios para Duchenne, los hacen en un plan en el que ellos ya tienen muy claro cuál es la máxima capacidad del paciente y ya saben que pueden poner terapias y poner ejercicios que no excedan esa máxima capacidad porque pueden empeorar el daño muscular. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, tomamos una biopsia muscular, cogemos un pedacito del músculo de un bebé recién nacido con distrofia muscular de Duchenne y lo miramos en el microscopio, el músculo se va a ver normal. Fíjense que así rosadito, bonito es como se debe ver un músculo normalmente. En el microscopio pues se ven así, todas estas células, aquí se ven unas bolitas, esas bolitas son las fibras musculares y ese color que tienen implica que están completamente sanas. En un paciente recién nacido con distrofia muscular de Duchenne, como todavía no ha tenido mucho movimiento, no vamos a ver mayor pérdida muscular. Por eso los niños recién nacidos y en los primeros años de vida puede que no presenten muchos síntomas. Todavía no les vemos la debilidad porque ellos todavía tienen un músculo que está muy bien formado. Pero ¿qué pasa? Si a ese mismo paciente que le tomamos esa muestra recién nacido, le llegamos a tomar una muestra después de los 3, 4 años de edad, ya vamos a ver que no se ve, miren que ya no se ve así totalmente rosado, sino que empezamos a ver como estos punticos morados aquí en el músculo. Eso es lo que llamamos tejido fibroso, es decir, aquí donde había fibra muscular, esa fibra muscular se dañó, se rompió y se reemplazó por tejido fibroso. Entonces miren que ya empiezan a aparecer infiltrados de tejido fibroso y ya a esa edad los síntomas son mucho más evidentes. Y la enfermedad sigue avanzando de manera que en un paciente mayor de 7 a 10 años de edad con distrofia muscular de Duchenne, fíjense ya cómo se ve el músculo. Ya son muy poquitas las bolitas rosadas que nos quedan y ya lo que tenemos aquí blanco es grasa y todo esto que tenemos aquí de color oscuro es tejido fibroso. Entonces, ese músculo progresivamente se va reemplazando por grasa y por tejido fibroso a medida que se va rompiendo. Entonces, por eso, obviamente un niño con este músculo así muy bien formado y funcional no va a tener tantos síntomas, pero ya más grandecitos, cuando tenemos este reemplazo graso del músculo, vamos a tener muchos más síntomas de la enfermedad y vamos a ver que la debilidad es mucho más evidente. Entonces, esto es lo que pasa en la enfermedad. Y cada vez que estas fibras musculares se rompen, como les decía, van a liberar a la sangre creatinquinasa, van a liberar niveles altos de creatinquinasa y eso nos va a ayudar pues a orientarnos hacia el diagnóstico.
Entonces, según eso que les acabo de contar, pues es como más fácil uno poder imaginarse cuáles son esos síntomas tempranos de la distrofia muscular de Duchenne. Los primeros síntomas de la enfermedad van a ser el retraso en el desarrollo motor. Entonces, acuérdense que todos los niños cuando nacen todavía no hacen nada, ¿cierto? Los niños al nacer no son capaces de desplazarse, de hablar, de comer. Todos nosotros tenemos que hacer todo por los bebés. Y en los primeros 5 años de vida, los bebés van adquiriendo habilidades que los van a ayudar a adaptarse en el medio en el que viven. Entonces, el bebé aprende a caminar, aprende a correr, aprende a gatear, aprende a treparse a las cosas, aprende a decir mamá, papá, a pedir las cosas, aprende a socializar, a saber quiénes son las personas conocidas y quiénes son las desconocidas. Toda esa ganancia de habilidades de los niños se llama neurodesarrollo. Y para el neurodesarrollo, digamos que tenemos tres principales dominios, está el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social y el desarrollo motor, que es la capacidad de moverse. Para ese desarrollo motor necesitamos que nuestros músculos estén funcionando muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne? Que como sus músculos están afectados, esa parte motora no se va a poder desarrollar adecuadamente, igual que otros niños de su edad. Entonces uno compara niños que tienen distrofia muscular de Duchenne con niños que no tienen ninguna enfermedad y se va a dar cuenta que casi el 90% se atrasan en ganar esos hitos del desarrollo. Entonces, todos los niños, por ejemplo, deben ser capaces de caminar por tarde a los 12 meses, a los 16 meses, perdón, o deben ser capaces de sentarse por tarde a los 9 meses. Resulta que los niños con distrofia muscular de Duchenne, en la mayoría de los casos, no logran sentarse solos a los 9 meses porque tienen un retraso en su desarrollo motor. Y resulta que la mayoría de los niños con Duchenne, casi la mitad, logran caminar solitos a los 2 años, no a los 16 meses, sino a los 2 años. Entonces, desde muy temprano podemos ver que esos son síntomas de debilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces no consultan los papás por eso, porque a veces no saben. Normalmente a los papás, y sobre todo si son papás primerizos, nadie les explica cuándo es que el niño tiene que caminar, cuándo tiene que correr, cuándo tiene que sentarse. Entonces ellos a veces no se dan cuenta que el niño tiene 10 meses y no se ha sentado y no saben que eso no es normal, entonces no consultan. Y el otro problema, ¿cuál es? Que a veces los mismos médicos no le dan importancia a esos síntomas de retraso en el desarrollo. Entonces, ya cada vez pasa menos. Pero todavía pasa a veces que algunos médicos dicen, no, mamá, tranquila, que es que su niño está muy gordito y por eso es que no se sienta. Mentiras. Ser gordito no es una razón para tener un retraso en el neurodesarrollo. Entonces, un niño que no se sienta a los 9 meses, tenemos que buscar una posible causa de ese retraso. No quiere decir ahora que todos los niños que tengan retraso en el desarrollo van a tener Duchenne. No, no estoy diciendo eso, sino que es una de las muchas posibilidades cuando tenemos pacientes con retraso en el neurodesarrollo y por eso tenemos que estar como médicos muy atentos a no dejar pasar esos signos de alarma iniciales que son los de retraso en el desarrollo motor. Yo veo que en el chat hay bastantes preguntas, pero entonces voy a ir avanzando y al final respondemos todas las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, resulta que no solamente en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, no solamente vamos a tener problemas en el desarrollo motor, sino que hasta un 67% de los niños pueden tener retraso en otros hitos del desarrollo que no son motores. Por ejemplo, se pueden atrasar para aprender a hablar, se pueden atrasar para controlar los esfínteres, para aprender a ir al baño solitos. Pueden tener incluso algunos de los pacientes con Duchenne, trastornos del espectro autista, pueden tener problemas más severos en la socialización. Entonces, no solamente es la parte motora la que se va a afectar en Duchenne, sino que en varios casos podemos encontrar también compromiso de otros hitos del neurodesarrollo. Por eso es que en los niños que tengan retraso en el neurodesarrollo, siempre tenemos que estar atentos a que una de las cosas que se van a descartar deben ser la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Desde el punto de vista del médico. Bueno, y esto también es información importante para los papás. ¿Cuándo tenemos que alarmarnos? ¿Cuándo tenemos que pensar que un niño puede tener un retraso en el desarrollo motor? Tenemos digamos, unos puntos que se llaman banderas rojas en el neurodesarrollo y que son hitos que no se alcanzan a cierta edad y que cuando no se alcanzan hay que consultar y hay que empezar a estudiar. Entonces, el primer hito es a los 3 meses, desde muy temprano.
Si un niño a los 3 meses de edad no es capaz de sostener la cabecita cuando está acostado boca abajo o cuando lo cargamos, se le cae la cabecita hacia los lados, le tenemos que poner la mano en la cabeza porque todavía no tiene un buen control de la cabeza, ese niño tiene un retraso en el desarrollo motor. ¿Listo? A ese paciente tenemos que buscarle una causa para su retraso en el desarrollo motor. Si un niño no es capaz de voltearse boca arriba, boca abajo o boca abajo, boca arriba a los 6 meses de edad, tiene un retraso en su desarrollo motor. Si a los 9 meses no es capaz de sentarse solo, es decir, sin estar apoyado en la pared, en las cosas, en la silla, sino que se tiene que sentar solito, sin una superficie de apoyo, ese niño tiene un retraso en el desarrollo motor. Si a los 16 meses no camina solo, sino que camina agarrado de la mamá o ni siquiera camina, ni siquiera se pone de pie, ese niño tiene un retraso en el desarrollo motor. Si a los 24 meses o a los 2 años, los 24 meses son los mismos 2 años, el niño no es capaz de saltar en ambos pies, tiene un retraso motor. Y si a los 36 meses o 3 años no es capaz de subir escaleras de pie, sino que todavía las sube gateando, ese niño tiene un retraso en su desarrollo motor. Como les dije, no quiere decir que todo niño con retraso en el desarrollo motor vaya a tener necesariamente una distrofia muscular, pero definitivamente es una de las causas más graves que podrían ser en estos casos y por lo tanto es una de las primeras cosas que tenemos que descartar. Por eso ya en Colombia, desde el 2023, tenemos esta guía del Ministerio de Salud, que es la guía de orientaciones técnicas para la atención de los niños con sospecha de dificultades del desarrollo. Básicamente, esta es una guía que nos dice a los médicos qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con retraso del neurodesarrollo. Y en esta guía dicen, cada vez que tengan un paciente con retraso o desviación del desarrollo motor, con hipotonía, con tono muscular normal o bajo, tienen que solicitar una prueba de CK. Entonces, recuerden, la CK se va a elevar y la CK en las distrofias musculares va a estar muy alta. Entonces, si yo tengo un paciente que se atrasó en caminar, que tiene 18 meses y no camina todavía, yo le tengo que pedir una prueba de CK. Si esa CK me sale normal, por lo menos yo quedo tranquila sabiendo que ese paciente no camina, no porque tenga una distrofia muscular, tengo que buscar otra causa. Pero si ya la CK me sale muy elevada, ya sé que la causa de que ese paciente no camine muy probablemente va a ser una distrofia muscular. Y si es un paciente masculino, además, pues lo primero que tengo que descartarle es una distrofia muscular de Duchenne. Entonces, fíjense que se va haciendo cada vez más sencillo ese diagnóstico, cada vez vamos teniendo acceso a hacerlo de forma más temprana y eso definitivamente nos va a ayudar en el futuro en el pronóstico de los pacientes. Entonces, ya en este momento es obligatorio en nuestro país que todo niño que tenga retraso en el neurodesarrollo debe tener por lo menos un estudio de SECA. Pero no solamente es el retraso en el neurodesarrollo, entonces dijimos que en la distrofia muscular de Duchenne vamos a encontrar problemas inicialmente en los miembros inferiores. Vamos a tener alteraciones para caminar. Por ejemplo, miren este niño. Este es un niño que tiene 18 meses. Está chiquitico. No parece que tuviera nada. Si uno lo ve así en este video, no parece que tuviera ninguna enfermedad. ¿Qué es lo único que tiene este paciente? Que tiene 18 meses y todavía camina apoyado. Fíjense que cuando lo ven caminando, este niño nunca está sueltico. Él siempre está apoyado o en el mueble o en el juguete, él no camina solo. ¿Qué quiere decir? Que como ya no tiene, ya pasó los 16 meses y todavía no camina solo, este niño tiene un retraso en la marcha. Y su pediatra, muy juicioso, pues él sabía muy bien qué cosas podían pasar, entonces le pidió una CK, la CK le salió muy elevada y eso lo llevó a sospechar de distrofia muscular de Duchenne. Y este paciente a sus 18 meses ya tiene un diagnóstico confirmado de distrofia muscular de Duchenne. Entonces, inicialmente no es muy evidente, pero a medida que los niños van creciendo, esas dificultades para caminar y correr se van haciendo más evidentes. Entonces, miren este niño que tiene 4 años, todavía camina bien, pero cuando le pedimos que corra, miren que él no logra correr. Él aumenta un poquito la velocidad, pero realmente no logra correr. Este niño que ya tiene 5 años, fíjense que ya incluso para caminar notamos algunas alteraciones. Vemos que él no camina como muy normal. Miren que mueve la colita hacia los lados, tiene como la cintura muy hacia adelante, la barriguita hacia adelante y para correr definitivamente fíjense que él no lo logra.
Él intenta aumentar su velocidad y todo, pero no puede correr porque la debilidad de las piernas le impide correr adecuadamente. Entonces los niños con Duchenne nunca logran correr o si logran correr, eventualmente pierden esa capacidad. Más adelante podemos ver con frecuencia las caídas en estos pacientes. Entonces, este es un paciente con distrofia muscular de Duchenne, que fíjense que ya tiene problemas también para caminar, pero miren que sin casi ningún estímulo se cae. Entonces, las caídas frecuentes también son un síntoma muy común en la distrofia muscular de Duchenne. Y mucho más adelante, ya con los niños cuando están más grandecitos, más o menos hacia los 9 años, tienen la típica marcha que llamamos marcha de pato, que es una marcha o una forma de caminar en la puntica de los pies, como con la colita hacia atrás, la barriguita hacia adelante y ladeando las caderas. Caminan como un patico, por eso se llama marcha de pato. Esta marcha de pato ocurre más o menos entre los 8, 9, 10 años en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Pero este es un paciente que inicialmente caminaba como el primer bebé que vimos en el video, que camina normal, pero tarde, se demora en caminar. Y más adelante empieza ya a dificultársele cada vez más caminar hasta que termina caminando como patico y finalmente pierden la capacidad de caminar más o menos entre los 9 y los 12 años. Ojo, cada paciente con distrofia muscular de Duchenne es diferente. Cada paciente puede perder la marcha antes o después de estas edades. Yo no estoy diciendo que todos los niños con Duchenne a los 9 años ya no van a caminar, eso no es así y nadie se los puede decir así porque nosotros no vemos el futuro, los médicos no somos capaces de poder predecir con esa exactitud a qué edad un niño va a perder la marcha y cada paciente, algunos evolucionan un poco más rápido, empeoran un poco más rápido, otros empeoran un poquito más lento, entonces pueden durar caminando más tiempo, pero lo que sí ocurre en todos los pacientes con Duchenne es que eventualmente sí dejan de caminar, porque desafortunadamente esta es una enfermedad para la que todavía no hay ninguna cura. Existen tratamientos que ayudan a retrasar esa progresión y que pueden hacer que el niño camine por más tiempo, que pierda la marcha de forma más tardía, pero no existe por el momento ninguna terapia que cure la enfermedad por completo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir eventualmente con o sin tratamiento es que el paciente va a dejar de caminar. Con tratamiento, muy probablemente se deja de caminar mucho después, pero eventualmente se va a perder la marcha. Entonces, ¿qué pasa? En los pacientes que tengamos masculinos, que tengan dificultades para caminar, correr, debe solicitarse también una prueba de SK, no solamente en el retraso en el neurodesarrollo, sino que si ya son más grandecitos y vemos que tienen problemas para caminar o correr, también se les debe pedir una prueba de creatinquinasa. Otras dificultades que encontramos son las dificultades para saltar, trepar y subir escaleras. Entonces, fíjense en este bebé que tiene 21 meses, ya está grandecito, ya a esta edad deben ser capaces de subirse a los muebles, pero miren que él no logra subirse a las cosas porque tiene mucha debilidad en sus piernas que le impiden hacer ese movimiento de trepar. Todavía a esa edad puede que uno no se dé cuenta porque de resto él se ve muy, muy bien. Lo único que tiene es ese problema. Pero miren a este otro niño que ya tiene 2 años. Cuando le pedimos que salte en ambos pies, no es capaz de saltar. Él tiene una distrofia muscular de Duchenne y la debilidad de sus piernitas le impide saltar en ambos pies. Entonces él lo intenta, él hace como el impulso, levanta un pie, levanta el otro, pero no es capaz de levantar ambos pies del piso. Recuerden que una bandera roja del neurodesarrollo era que a los 2 años no fueran capaces de saltar. Entonces, a este niño hay que pedirle una CK. Y este niño, en efecto, su médico le pidió una CK, le salió muy alta y gracias a eso pudo llegar al diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, le pudo pedir su prueba genética. Dijimos que a los 3 años los niños debían ser capaces de subir escaleras de pie. Este es un paciente que tiene Duchenne, tiene 4 años y fíjense que para subir las escaleras él tiene que gatear, tiene que agacharse. Incluso para bajarlas tampoco logra bajarlas de pie, sino que se tiene que sentar y las baja sentadito. Eso se debe a la debilidad de los miembros inferiores, de las piernas. Esa debilidad no le permite ni subir ni bajar escaleras de pie. Ya tiene 4 años, ya tiene ese retraso en el desarrollo porque tiene esa dificultad para subir las escaleras, de manera que este paciente también le pidieron una CK por esa razón y fíjense que salió elevada y le pudieron hacer el diagnóstico de Duchenne. Otra cosa que vemos son las dificultades para trepar.
Cuando los niños con distrofia muscular de Duchenne están trepando, por ejemplo, en el parque, están jugando en el parque, ellos se apoyan mucho en sus brazos, porque como ellos todavía tienen más fuerza en los brazos que en las piernas, miren lo que este niño hace para poderse subir a la red. Él casi no se apoya en sus piernitas, sino que apoya todo el peso de su cuerpo en los brazos. Este niño lo mismo, para poder subir al camarote, apoya todo su peso en la parte de adelante. Entonces, ese es otro signo que nos dice que hay debilidad en las piernas. Eventualmente entre los 10 y los 12 años se pierde esa capacidad para subir escaleras, por lo que entonces en pacientes masculinos que tengan dificultades para saltar, trepar o subir escaleras, se debe solicitar una prueba de creatinquinasa. Todos esos pacientes tienen que pedirle por lo menos una prueba de creatinquinasa. Y otro síntoma muy importante en esta enfermedad es la dificultad para levantarse del piso. A esa dificultad para levantarse del piso se le llama signo de Gowers. No tiene nada del otro mundo, simplemente hace mucho tiempo un médico de apellido Gowers se dio cuenta que los niños con distrofias musculares tenían problemas para levantarse del piso y le puso a eso signo de Gowers. Entonces, por eso se le llama así. Pero realmente lo que es el signo de Gowers es una dificultad para levantarse del piso cuando uno está acostado boca arriba en el suelo. Desde muy chiquiticos, en los niños con Duchenne, podemos ver que tienen inestabilidad. Entonces, miren este mismo niño que fue el que vimos subiéndose al mueble, miren que también para levantarse él se cae. Eso puede que no sea muy alarmante, puede que en este momento no nos demos cuenta de que el niño tenga mayor cosa, pero ya de entrada tenemos que empezar a mirar otros posibles signos de debilidad, porque en efecto este niño tiene distrofia muscular de Duchenne. Miren a este otro niño también con distrofia muscular de Duchenne, que para ponerse de pie se le dificulta muchísimo, incluso con la ayuda del papá, él no se puede parar fácilmente de la posición de sentado, porque no tiene suficiente fuerza en las piernas. En los niños más pequeñitos, como este niño de 4 años, podemos ver esa dificultad para levantarse del piso de forma incompleta. Eso es lo que llamamos un signo de Gowers incompleto. Él se logra levantar del suelo, pero para poderse levantar necesita apoyarse en la pared y necesita apoyarse un poquito en su propia rodilla para levantarse del piso. Entonces, eso es una dificultad no tan grave, pero ahí tenemos ya un inicio de ese signo de Gowers. Después de los 5 o 7 años de edad, ya vemos mucho más claro el signo de Gowers. Este es el signo de Gowers. Cuando el niño está acostado boca arriba, primero se tiene que hacer boca abajo, apoyar las manos en el piso porque acuérdense que tiene más fuerza en los brazos que en las piernas. E incluso cuando ya logra poner los pies en el piso, él tiene que ir como escalando sobre sí mismo para poderse levantar. Si tiene al lado una silla, una pared, se apoya en la silla, se apoya en la pared, porque la debilidad que tiene en los miembros inferiores, en las caderitas, le impide hacer ese movimiento de incorporación que hacemos al levantarnos del suelo. Entonces, este momento, cuando estamos en este punto, normalmente lo que hacemos es que ya levantamos el tronco. Él no tiene la fuerza para hacerlo, entonces por eso tiene que escalar sobre sí mismo poco a poco para lograr. Esa capacidad para levantarse del piso, los niños con distrofia muscular de Duchenne suelen perderla más o menos entre los 10 y los 11 años. Ya entre 10 y 11 años siempre hay que ayudarlos para poderse levantar del piso, ellos ya no logran hacerlo solitos. De manera que siempre que veamos un paciente masculino que tenga dificultades para levantarse del suelo, tenemos que pedir una prueba de CK dentro de los primeros estudios para descartar que no vaya a ser una distrofia muscular de Duchenne. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene esa creatinquinasa y la importancia que tienen las transaminasas, que todavía no les he hablado de ellas, pero les voy a hablar ahora de por qué estoy hablando de transaminasas, disculpen, en la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, la creatinquinasa, ¿cuándo se debe pedir? Se tiene que pedir en todo niño que tenga un retraso del desarrollo motor. No solamente en hombres, en mujeres también, porque aunque las mujeres no tienen Duchenne, sí pueden tener otras de las distrofias musculares que también van a tener elevada la creatinquinasa. Entonces, tanto en niños como en niñas, cuando tienen retraso del desarrollo motor, hay que pedir una prueba de creatinquinasa. Cuando vemos debilidad muscular, cuando vemos que, por ejemplo, está jugando en el parque y no es capaz de patear la pelota con fuerza, que se cae con mucha frecuencia, que no es capaz de correr bien, ahí también tenemos que pedir una creatinquinasa. Cuando tienen mialgias, mialgia significa dolor muscular. Entonces, los niños que se quejan todo el tiempo de que les duelen las piernas, les duelen los brazos, son niños a los que hay que pedirles una prueba de creatinquinasa, porque cuando esos musculitos se van rompiendo y se van dañando,
empiezan a doler. Entonces, una de las causas de dolores musculares así muy crónicas y muy frecuentes es la ruptura muscular y por lo tanto nos sirve pedir un estudio de creatinquinasa. Siempre que sospechemos que el niño tiene una distrofia muscular o otro problema muscular, por ejemplo, si yo tengo un niño que es hermanito de otro niño que tiene distrofia muscular de Duchenne y resulta que ya sabemos que esto es una enfermedad que es genética y que hay una probabilidad de que el hermanito también la pueda tener, pues para yo poder estar segura de si está teniendo o no daño muscular, le puedo pedir una prueba de creatinquinasa a ese hermanito y con eso pues empezar a sospechar si es que puede tener la misma enfermedad. Y muy importante cuando tenemos las transaminasas elevadas. Entonces, las transaminasas son esos exámenes de sangre que le piden a uno para mirar cómo está el hígado. ¿Qué tiene que ver el hígado acá? Nada realmente. El hígado en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne no se afecta, no hay ningún problema hepático en ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que las transaminasas no se producen solamente en el hígado, también se producen en los músculos y eso es lo que a veces no tenemos en cuenta. Entonces, esas transaminasas son exámenes que se producen de unas sustancias que se producen en el hígado y cuando el hígado se daña, esa sustancia se aumenta, pero esas sustancias también se van a producir en los músculos. Entonces, a veces el hígado está perfecto, le hacen ecografía hepática y está normal, no tiene ningún otro síntoma de que tenga un problema de hígado, no se le palpa el hígado grande ni nada, pero tiene las transaminasas altas y uno dice, pero ¿por qué será? Acuérdense que también en los músculos se producen, al igual que la CK, se producen transaminasas. Entonces, cuando tenemos distrofia muscular de Duchenne, siempre vamos a tener las transaminasas altas. Y eso no quiere decir que el hígado esté dañado, sino que el músculo junto con la CK está liberando transaminasas. Entonces, de hecho, ya existen varios protocolos de muchas sociedades científicas que nos dicen qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con transaminasas altas. Entonces, esto es de la Sociedad Española de Hepatología y Gastroenterología y Pediatría. ¿Ellos qué dicen? Cuando usted tenga un niño con niveles altos de transaminasas, lo primero que hay que pensar es que esas transaminasas altas pueden ser por algo del hígado, ¿cierto? Porque es la primera causa. Entonces puede ser un virus que esté afectando el hígado, como el citomegalovirus o el Epstein-Barr. Pueden ser medicamentos o tóxicos que estén afectando el hígado y que puedan generar esas transaminasas elevadas y que eso sería también bastante grave. Pero si hacemos exámenes iniciales y encontramos que no tiene problemas ni del hígado, ni ha consumido fármacos, ni ha consumido tóxicos, y encontramos que siguen esas transaminasas elevadas por más de 6 meses, dentro de las primeras pruebas que hay que hacerle a esos pacientes está la CK. Fíjense que ni siquiera han dicho todavía que le manden una ecografía o que le manden una biopsia del hígado ni nada de eso, no. Antes de hacer una ecografía, antes de todo eso, tomen una creatinquinasa. ¿Por qué? Porque si yo hago una creatinquinasa y está alta, ya yo sé que esas transaminasas no vienen del hígado, sino de los músculos. Entonces ya yo me enfoco por otro lado. ¿Listo? Más aún, cuando la que más se eleva, hay, digamos, tres transaminasas principales, una que se llama AST, otra que se llama ALT y otra que se llama GGT. Cuando la que está más alta es la AST y la GGT está normal, no se elevan las tres y por igual, sino que está mucho más alta esta y esta está normal, con más razón tenemos que pensar que es un problema muscular, porque la GGT no se produce en el músculo. Entonces la GGT no se eleva cuando hay problemas musculares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en estos casos siempre hay que pedir una creatinquinasa. Y si la creatinquinasa está alta, esto nos está indicando más que puede ser un problema muscular. Y recordar que todos los pacientes que tengan ya diagnóstico de Duchenne, siempre que les hagamos unas transaminasas, las vamos a encontrar altas. Entonces no hay que asustarse, no hay que pensar que es que se le está dañando el hígado al niño, no, sino que lo que está ocurriendo es que el músculo al romperse está liberando transaminasas a la sangre. ¿Listo? Entonces, de hecho aquí esto fue un artículo que hicieron en Chile, les quiero mostrar estas grafiquitas porque esto fue un estudio que hicieron en Chile en el 2012, en donde tomaron a muchos pacientes que tenían distrofia muscular de Duchenne. Esta línea verde es la CK y esta línea azul es la ALT. Aquí la línea verde es la CK y la línea azul es la AST. Y fíjense que se correlaciona. Entre más alta está la CK, más alta está la ALT.
Entre más alta está la CK, más alta está la AST. Entonces realmente tienen muchísima relación las transaminasas con la creatinquinasa. Y eso nos dice pues que están viniendo es del músculo y no del hígado. Entonces, ¿por qué la CK? ¿Por qué les hablo tanto de la creatinquinasa? La creatinquinasa no solamente es muy buena para ayudarnos a descifrar si el paciente puede tener una ruptura muscular, sino que además es un estudio que es muy económico, es decir, se puede pedir incluso en un primer nivel de atención y casi siempre hay un laboratorio cercano que lo puede hacer. Una creatinquinasa en un laboratorio particular cuesta como 15.000 o 25.000 pesos, no es muy cara. Entonces no es un estudio que le van a decir al médico, ay, no se lo autorizo porque es un estudio carísimo. No, realmente no es un estudio sencillo de hacer, se toma en sangre periférica como cualquier examen de sangre y más o menos se demora una semana el resultado. Entonces es un estudio que es muy útil y que tenemos que empezar a utilizarlo con mucha más frecuencia en la práctica clínica porque ya cuando vamos a pedir un estudio genético, pues ese sí ya es más caro y muy probablemente ahí sí la EPS de pronto empieza a decir, no, no le autorizo porque es un estudio costoso, pero en cambio este no. Este es un estudio que es muy económico. La prueba genética se puede pedir al final, ya como para confirmar cuál de todas las distrofias musculares es, pero esta nos puede ayudar a saber cuándo el paciente tiene una distrofia muscular. Entonces, cuando hablamos de la creatinquinasa en los niños, lo normal es que la tengan por debajo de 250. Cuando está por encima de 500, ya estamos hablando de que muy probablemente ese niño tenga un problema muscular. Entonces, si encontramos una creatinquinasa que está en 350, está un poquito alta, pero todavía no está en este rango de gravedad. Pero si está por encima de 500, muy probablemente ese paciente tenga un problema muscular. Y más aún, dependiendo del nivel, nosotros podemos más o menos pensar en problemas musculares diferentes. Entonces, cuando está entre 500 y 1250, normalmente no pensamos en distrofia muscular de Duchenne, sino en otras enfermedades musculares como la enfermedad de Pompe, la distrofia de cintura miembro, las distrofias congénitas, que hacen que se eleve la CK, pero no tan alta como la distrofia muscular de Duchenne. Cuando está entre 1250 y 2500, hay otras enfermedades, las miopatías mitocondriales, las distrofias musculares de cintura miembro, la dermatomiositis, son enfermedades que también producen destrucción muscular, pero esa destrucción no es tan grande como en la distrofia muscular de Duchenne. Cuando está por encima de 2500 y es un paciente masculino, lo más probable es que se trate de distrofia muscular de Duchenne, porque dentro de todas las distrofias musculares, la que más produce elevaciones de la CK es la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, definitivamente, fíjense que es un examen muy útil, porque no solamente me va a servir para poder sospechar distrofias, sino que dependiendo del valor, yo también puedo sospechar incluso qué distrofia tenga el paciente. Ahora, ¿cómo funciona esta CK o cómo digamos, evoluciona la CK en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne? Eso va a depender también de la edad del niño. Resulta que un paciente que tenga distrofia muscular de Duchenne y sea recién nacido va a tener niveles muy altos de CK. Fíjense que yo les dije que lo normal era hasta 250. Pues los recién nacidos la tienen por encima de 10.000 cuando tienen distrofia muscular de Duchenne. Entonces, fíjense que es un valor muy elevado, que prende inmediatamente las alarmas, incluso llegando hasta 20.000. Incluso estas lineecitas lo que nos dicen es hasta dónde puede llegar, hacia el límite superior, puede llegar hasta 30.000 en un recién nacido. En algunos puede estar un poquito más bajita de 10.000, pero definitivamente nunca va a estar normal. Entonces, un paciente con Duchenne recién nacido, aunque todavía no tenga daño muscular evidente en la biopsia, sí va a tener una CK elevada. Entonces, es muy útil incluso desde el nacimiento hacer creatinquinasa para poder diagnosticar distrofia muscular de Duchenne. Incluso ya en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, están haciendo a todos los bebés que nacen, le hacen una prueba de CK, simplemente porque todavía no van a tener síntomas antes de que tengan los síntomas para poder hacer el diagnóstico temprano, en lo que se llama el tamizaje neonatal. Ellos ya incluyeron la CK dentro de su tamizaje neonatal. Entonces, se puede hacer desde muy pequeñito. Fíjense que cuando el niño tiene entre 1 y 2 años, ya la CK incluso va a estar mucho más alta.
¿sí? Entonces, un paciente entre 1 y 2 años de edad va a tener secas cercanas a 20.000 e incluso casi llegando a 30.000 y algunos pueden tenerla hasta en 70.000, muy, muy, muy elevada. En ese momento tiene sentido que es cuando la seca esté más alta porque todo este músculo que está bueno, que está funcional, está produciendo CK todo el tiempo y cada vez que una fibra de esta se rompe, empieza a mandar esa CK al torrente sanguíneo. Entonces, entre más chiquito es el niño, más altos van a ser los niveles de creatinquinasa. Entre los 3 a los 5 años ya empieza a bajar un poquito, no porque esté mejor el paciente, no porque miren que ya entre los 6 y los 9 años está más o menos entre 10.000 y 5.000, ya no está tan alta, no porque el paciente esté mejorando ni nada, sino porque el músculo está empeorando. Entonces, como les dije, la CK se produce dentro de la fibra muscular. Ya este músculo de aquí no tiene fibras musculares en esta parte, por ejemplo. Entonces, aquí ya no se produce CK. Por eso es que la CK empieza a bajar a medida que el paciente con Duchenne va creciendo y va perdiendo masa muscular, la CK la vamos a encontrar cada vez más bajita. Sin embargo, nunca va a llegar a ser normal. En los niños, después de los 10 años que ya tienen este músculo así casi todo reemplazado por grasa, igual va a estar siempre por encima de lo normal. Lo normal es esta línea de acá. Ellos nunca llegan a la normalidad. Incluso pacientes grandes que ya tienen prácticamente todo grasa y casi nada de músculo. Miren, esto ya es casi todo reemplazado por grasa y poquiticas fibras musculares. Incluso a esa edad vamos a encontrar que los pacientes tienen todavía CKs que pueden llegar hasta 5.000, que de pronto están por encimita de 1.000, pero que nunca van a ser normales. Entonces, un paciente con distrofia muscular de Duchenne no tiene CK normal, nunca la va a tener. Por lo tanto, si uno hace un diagnóstico, si uno hace un estudio de laboratorio y le sale normal, eso nos resta posibilidades de que el paciente tenga Duchenne. Si uno le hace una CK a un paciente con Duchenne y le sale normal, es más probable que sea un error del laboratorio y no que el paciente tenga la CK normal, porque realmente el músculo siempre va a estar, hay algunas fibritas musculares que siempre van a estar ahí y esas fibras siguen produciendo CK. Entre más se deteriora el músculo, pues más se baja, pero de todas maneras nunca va a llegar a niveles normales. Entonces, fíjense que de esto podemos sacar varias conclusiones importantes sobre la CK. La primera es que los niveles más altos los vamos a ver entre los 2 y los 5 años, que es cuando todavía el músculo no se ha deteriorado tanto y puede producir mucha CK. Entonces, en ese momento vamos a tener los niveles más elevados, por lo tanto es cuando más nos sirve hacerla y cuando más podemos hacer diagnóstico con este estudio. A partir de los 10 años empieza a disminuir aproximadamente un 10% cada año. Eso no quiere decir que el paciente esté mejor porque ahora tiene la ceca más bajita, no, eso quiere decir que ahora tiene menos músculo y por eso la tiene más bajita. Otra cosa importante es ver que los niveles de CK no necesariamente se relacionan con qué tan severa es la enfermedad. Podemos tener niños de 1 a 2 años que tengan CKs de 5.000 o niños que tengan CKs de 70.000 y no quiere decir que el del 70.000 está peor que el que tiene 5.000, no necesariamente. Entonces, eso no se usa para evaluar qué tan grave está el paciente porque no se relacionan los niveles con la gravedad. Por lo tanto, la CK es muy útil al momento de hacer el diagnóstico, pero no nos sirve para hacer seguimiento. O sea, una vez a mí me hacen el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, de ahí en adelante no sirve que le sigan tomando exámenes de CK cada 6 meses o cada 3 meses, porque pues siempre va a salir alta. Y al contrario, cada vez la vamos a ver un poquito más baja, pero es por la pérdida muscular. Esa CK, ese valor, no me va a decir cómo está el paciente. Entonces no se debe utilizar como seguimiento, sino solamente al principio, como para hacer el diagnóstico del paciente con Duchenne. Entonces, recordemos cómo se hace ese diagnóstico. Primero, tiene que ser un paciente masculino, porque recordemos que esta enfermedad afecta a los hombres principalmente. Entonces, un paciente masculino que además puede tener antecedentes de otros hombres afectados en la familia, porque como es una enfermedad genética, puede que tenga un tío, un primo, un hermano que tenga la enfermedad. Entonces, puede tener esos antecedentes. Que tenga síntomas de retraso motor, que esos síntomas sean progresivos, es decir, se demora, por ejemplo, para aprender a caminar, pero después de que aprende a caminar, cada vez le vamos a ver más alteración en la capacidad de caminar hasta que pierde la capacidad de caminar. Son síntomas progresivos. Si tiene todo eso, le hacemos un estudio de CK y sale mayor de 2.500,
Inmediatamente hay que hacer los exámenes genéticos para distrofia muscular de Duchenne. La prueba genética para Duchenne se realiza en pacientes que tengan estas características. Y si la prueba genética sale positiva, con eso confirmamos que tiene la enfermedad. ¿Listo? Incluso si el paciente tiene, por alguna razón le hicieron una CK y le salió elevada, aunque no tuviera todavía ningún síntoma, y le salió por encima de 2500, si es un paciente masculino, tenemos que hacerle la prueba genética. Inmediatamente, en una CK por encima de 2500, hay que descartar distrofia muscular de Duchenne. Y en los pacientes que tienen elevación persistente de las transaminasas, que también a veces pasa, todavía están muy chiquitos, todavía no tienen muchos síntomas, nadie ha pensado que tengan una distrofia muscular, pero digamos que les pidieron unas transaminasas por cualquier otra razón y salieron altas y siguen altas y siguen altas y el paciente tiene su hígado normal, hay que hacer estudio de SK y en ese caso, si sale elevada, hacer el estudio genético para Duchenne. Entonces, esos son los casos en los que se tiene que sospechar de la enfermedad. ¿Y por qué hay que sospechar de forma temprana? Porque esta es una enfermedad que evoluciona rápidamente. Entonces, en los primeros 3 años de vida, los pacientes todavía no tienen muchos síntomas. Acuérdense que el músculo todavía no está muy afectado, pero pueden tener ya retraso del desarrollo. Y en esos primeros 3 años hacer el diagnóstico sería lo ideal. Simplemente con que tengan retraso en la marcha y ya le pidamos la seca, podríamos hacer el diagnóstico temprano. Entre los 3 y los 7 años ya aparecen síntomas un poco más evidentes. Por ejemplo, se caen con mucha frecuencia, empiezan a caminar como paticos, se fatigan, no suben bien escaleras. En esa etapa todavía caminan, pero están como estables de la parte de la marcha, pero ya empezamos a ver signos de debilidad. Y fíjense que a partir de los 7 años empieza un periodo en el que se declina muy rápidamente. Entonces, entre los 7 y los 12 años usualmente ya se pierde la capacidad de caminar. En ese momento la marcha es cada vez más complicada, requieren de apoyarse para caminar. Se nota mucho la diferencia de un niño con Duchenne con otro niño que no tiene Duchenne, que uno los ve jugando, por ejemplo, en el parque y los otros niños son más ágiles, corren más rápido, se suben a las cosas, mientras que el niño con Duchenne se le nota que es mucho más débil. Incluso ya pueden tener problemas para toser por el compromiso de los músculos respiratorios. Recuerden que yo les dije que ese compromiso era más tardío, pero para toser necesitamos bastante fuerza de los músculos respiratorios. Y los niños desde temprano pueden tener esas dificultades para toser. Entre los 10 y los 12 años pierden la capacidad de caminar y empieza una etapa que se llama no ambulante temprana. Entonces, en esa etapa no ambulante temprana todavía tienen buen uso de sus manos, de sus brazos, pero ya empiezan a tener debilidad para levantar los brazos por encima de la cabeza, por ejemplo, debilidad en los hombros, para levantar objetos pesados, ya no lo pueden hacer fácilmente. Y ahí ya empieza a haber un poco de compromiso respiratorio, especialmente durante la noche. Empiezan a tener lo que llamamos apneas del sueño, que son pausas respiratorias cuando están dormidos. Entonces, muchos niños en esta etapa de la enfermedad necesitan utilizar dispositivos para respirar bien durante la noche. Y después de los 17 años más o menos, ya estamos en la fase que llamamos no ambulante tardía, que es cuando además de las piernas, ahora tampoco funcionan muy bien los miembros superiores, requieren de apoyo para, por ejemplo, comer, vestirse, para escribir, porque ya las manitos y los bracitos empiezan a fallar también. Y muchos de estos niños a partir de los 18 años van a necesitar ya de dispositivos para respirar durante el día, empiezan a desarrollar problemas cardíacos, van a tener que tomar medicamentos para el corazón y pues es una dificultad que se va haciendo como cada vez más evidente. Entonces, eso es lo que usualmente pasa en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué pasa cuando hacemos diagnósticos más tempranos? En Japón, por ejemplo, en Japón resulta que como ya ellos vieron que la CK realmente era muy efectiva para poder detectar temprano este tipo de alteraciones, a todo niño que llegue a un hospital en Japón le hacen una CK. Porque sí o porque no. Ahí lo ven mal parqueado en el hospital y le toman su examen de CK. Y gracias a eso, gracias a que le están haciendo estudios desde prácticamente a todos los niños, en Japón hacen diagnósticos en promedio a los 2 años de edad, muy, muy temprano. Incluso muchos niños antes de tener síntomas ya tienen la ceca alta y les sale alta en esos estudios que les hacen, entonces ellos logran hacer diagnósticos súper tempranos. En otros países como en la Unión Europea, en Australia, en Estados Unidos,
ellos determinaron que todo niño que tenga un retraso en su desarrollo motor le tienen que hacer una CK, más o menos como lo que nos dice nuestra guía colombiana, solo que nuestra guía colombiana apenas salió en el 2023. Ellos allá en Estados Unidos, en Europa, están haciendo eso desde hace más de 20 años. Entonces, gracias a eso, ya que eso es una práctica establecida en Estados Unidos y en Europa, en esos países la edad de diagnóstico promedio de la distrofia muscular de Duchenne es más o menos de 5 años. Entonces, a los 5 años en promedio hacen diagnóstico en esos países y esa también es una edad muy temprana, muy buena. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Como en Latinoamérica no teníamos esas guías, como no teníamos costumbre de pedir esa secada, de hacer esa práctica, entonces aquí todavía los diagnósticos suelen ser muy tardíos. Los diagnósticos aquí en Latinoamérica, específicamente en Colombia, en un estudio que hicimos en el 2016 salió que más o menos a los 9 años y medio se diagnosticaba distrofia muscular de Duchenne en Colombia, o sea, muy tarde. Fíjense que dijimos que entre los 10 y los 12 años se pierde la marcha, o sea, para cuando se diagnostica distrofia muscular de Duchenne aquí, los pacientes ya casi están perdiendo la capacidad de caminar. Entonces es muy, muy tardío. ¿Qué pasa? Que cuando iniciamos tratamiento antes de los 7 años, toda esta, digamos, todo este pronóstico se modifica. Entonces, pacientes que inician tratamiento antes de los 7 años normalmente ya no dejan de caminar a los 10 años, sino que pueden llegar caminando hasta los 13 o hasta los 15 años. Pacientes que caminen más tiempo también se van a demorar más en perder la fuerza de los miembros superiores y en perder la fuerza de los músculos respiratorios y en perder la función cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos países que hacen diagnóstico antes de los 7 años y que inician tratamiento temprano, los pacientes con Duchenne tienen una expectativa de vida mayor. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen una expectativa de vida de 35 años, más o menos hasta los 35 años en promedio viven estos pacientes con Duchenne. En Japón, que hacen ese diagnóstico tan temprano, tienen expectativa de vida de 45 años. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne viven hasta mucho, mucho tiempo hasta la edad adulta. En cambio, en Latinoamérica, como hacemos diagnósticos tan tardíos, nuestra expectativa de vida es bastante baja. Los pacientes con Duchenne en Latinoamérica suelen fallecer entre los 20 y los 25 años. Entonces, toda esa diferencia en calidad de vida, en toda la forma en la que se desarrolla la enfermedad, tiene que ver con lo temprano que se haga el diagnóstico. Por eso es tan importante que empecemos a hacer diagnósticos tempranos. Cuando hacemos diagnóstico, nosotros acá el paciente tiene 9 años. Miren cómo se ve un paciente con Duchenne de 9 años. Fíjense cómo ha perdido masa muscular ya en los miembros inferiores, ya camina en la punta de los pies, definitivamente tiene mucha dificultad para caminar. E incluso en este paciente vemos que ya tiene también problemas para levantar los brazos por encima de la cabeza, está con debilidad de los hombros. Esta masa muscular que este niño perdió acá en las piernitas no se puede recuperar. Cuando iniciamos tratamiento no se puede recuperar lo que ya se perdió. Lo que trata de hacer el tratamiento es retrasar la progresión. Entonces el tratamiento intenta retrasar la pérdida de la masa muscular en las piernas, pero lo que ya se ha perdido no se recupera. Entonces, claramente, obviamente a este niño igual toca hacerle tratamiento porque tenemos que tratar de, en lo posible, evitar que siga perdiendo músculo, pero no es lo mismo en ese caso que como lo hacen en Japón, por ejemplo, que si allá hacen diagnósticos en promedio a los 2 años, entonces los niños allá a los 2 años todavía tienen su masa muscular prácticamente conservada. Cuando ellos inician tratamientos, tienen mucha masa muscular que preservar todavía. Entonces, por eso la expectativa de vida y por eso la calidad de vida es mucho mejor entre más temprano se hagan las cosas. Entonces, conclusiones de todo lo que acabamos de hablar. La distrofia muscular, recordemos, de Duchenne es la más frecuente en la infancia, causa debilidad progresiva e inicia siempre por los miembros inferiores. La creatinquinasa es un biomarcador súper importante para el diagnóstico no solamente de Duchenne, sino de todas las distrofias musculares y la mayor elevación de la creatinquinasa la vamos a ver entre más chiquito está el paciente. Entonces, desde recién nacido se puede hacer esa prueba y nos puede ayudar a saber si un paciente tiene distrofia muscular de Duchenne.
En todos los pacientes que tengan retraso del desarrollo motor, ya por obligación en Colombia desde el 2023 se tiene que pedir creatinquinasa dentro del estudio inicial. No es que venga en 3 meses a ver cómo sigue, no es que haga terapia y vuelva, no. Apenas le llega el paciente a un médico y tiene retraso del desarrollo motor, el médico está obligado a pedirle un estudio de creatinquinasa. Claro que sí hay que mandarle terapia, claro que sí hay que hacer otras cosas, pero debe hacerse el estudio de forma inmediata. No quiere decir que todos los niños que tengan retraso motor van a tener Duchenne, pero con esto los descartamos rápidamente. Recordemos que las transaminasas se elevan como consecuencia del daño muscular en la distrofia muscular de Duchenne, no por problemas hepáticos. Entonces no tenemos que correr a hacerle biopsia de hígado o exámenes del hígado profundos a un paciente que tenga Duchenne con transaminasas elevadas, porque realmente esas transaminasas siempre las vamos a encontrar elevadas. Tenemos que hacer otros estudios para confirmar que realmente sí pueda tener un problema hepático. No quiere decir que los niños con Duchenne nunca van a tener un problema hepático, pues puede pasar, pero tenemos que buscar otras formas de estudiarlo porque en este caso las transaminasas no son confiables para saber si el paciente tiene problemas del hígado o no. Y muy importante, las transaminasas y la CK no se deben utilizar como estudios de seguimiento en la distrofia muscular de Duchenne porque siempre van a estar altas. La CK y las transaminasas empiezan a bajar a medida que la masa muscular disminuye, pero no reflejan los valores, no reflejan la severidad de la enfermedad, por lo tanto no nos sirven de nada en el seguimiento de los pacientes. Eso era todo lo que les quería contar. Estos son mis datos en caso de que tengan preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Creo que tenemos bastantes preguntitas, entonces, Linita, si Hola, quieres. Doc. Pues no, muchísimas gracias por toda la exposición. Siempre es muy claro, nos sentimos, yo creo que todos y cada uno como en un aula de clase, o sea, tienes esa virtud de ser como docente y transmitir el mensaje muy claramente. Entonces, te agradecemos por eso y por estar aquí hoy acompañándonos. Sí, hay muchísimas preguntas, digamos, haciendo aquí como la salvedad y pues el saludo a todas las personas que se conectan desde Colombia, desde los diferentes lugares, pero tenemos gente conectada de Paraguay, de Chile, de El Salvador, de Ecuador, de Venezuela, de muchos lugares de Latinoamérica. Entonces, pues qué bonito que este mensaje también llegue a todas estas personas que pues están tan interesadas en esto. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas que nos han venido realizando el día de hoy. Entonces, bueno, nos dicen, bueno, tal vez algunas preguntas se repitan con relación a tu explicación, pero de pronto como aclarar estas cosas que quedaron de pronto en inquietud en las personas, ¿listo? Dice, ¿por qué a veces la seca está elevada y luego está normal? Bueno, existen algunas condiciones, eso no pasa en Duchenne, pero sí en algunas otras enfermedades en las que la CK puede elevarse de forma transitoria. Entonces, por ejemplo, hay algunas miopatías o algunas distrofias musculares en las que cuando se hace ejercicio o cuando el paciente tiene, por ejemplo, una infección, una gripa, alguna enfermedad que le genere un reto metabólico en ese momento, eso puede hacer que los músculos empiecen a tener más destrucción y puede haber elevaciones de la CK que son transitorias. Cuando se le pasa la gripa, cuando se le pasa todo, el paciente vuelve a tener niveles normales. En esos casos hay que evaluar en qué momento se sube, digamos que como consecuencia de qué, si es por ejercicio, si es por una infección, si es por una enfermedad, y evaluar cuáles son esas patologías que son varias que pueden causar esas fluctuaciones de la CK. En Duchenne no pasa eso, o sea, no pasa que un día esté alta y otro día baja y otro día otra vez alta y otro día baja, eso no pasa en Duchenne, pero en otras enfermedades sí. Entonces hay que pues explorar por ese lado cuál puede hacer. Ok, perfecto. Muy, muy claro. Ujú. Bueno, también nos preguntan, ¿por qué mi hijo tiene transaminasas elevadas si no tiene problemas en el hígado? Por lo que les decía, las transaminasas no solamente se producen en el hígado, sino en el músculo también. Entonces, en los pacientes con Duchenne, siempre vamos a encontrar que cuando les hacen un estudio de transaminasas, está alto. Y a veces digamos que se los siguen haciendo, desde el principio se las hacen la primera vez y luego se las repiten y se las repiten. Y pues cada vez que se las repitan las van a encontrar altas porque pues por la enfermedad misma, como se produce destrucción muscular, vamos a tener esos niveles altos siempre de transaminasas. Ok, perfecto, doctora.
Bueno, relacionada de pronto aquí la pregunta dice, mi hijo tiene transaminasas y CK elevadas, pero no tiene síntomas claros. ¿Debemos preocuparnos? Si tiene CK por encima de 500, mayor de 500, y el transaminasas persistentemente elevadas, lleva más de 6 meses con esas transaminasas altas, sí hay que hacer estudios adicionales. No quiere decir que deban preocuparse, porque como les digo, no necesariamente esto siempre indica que sea una distrofia o que sea Duchenne, pero hay que hacer estudios adicionales para estar seguros de que no es. Entonces sí, hay que llevarlo pues a que le hagan sus estudios. Listo, perfecto. Bueno, mira, aquí también nos dicen, ¿qué pasa cuando un niño de 10 años tiene el CK casi normal y su diagnóstico es confirmado Duchenne? Mi hijo de 10 años aún no tiene declive. ¿Será por las mutaciones que tiene? Entonces, la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker, que yo también se las mencioné, ocurren por mutaciones en el mismo gen. No hay forma, digamos, de diferenciarlas con un examen entre Duchenne y Becker, sino la diferencia está en que Duchenne avanza más rápido y empieza más temprano que la distrofia muscular de Becker. Digamos que desde el punto de vista de lo que pasa en el músculo es algo muy similar. En Becker también hay destrucción muscular, solamente que la mutación no es tan severa y la destrucción muscular no es tan temprana y no es tan rápida. Por eso es que los pacientes a veces pueden tener mutaciones en el gen de MD, pero no tienen síntomas a los 5 años, no tienen síntomas a los 10, empiezan a tener síntomas por ahí a los 15. Esos pacientes usualmente eventualmente pierden la capacidad de caminar también, pero mucho más tarde, después de los 25 años. Entonces, es como un Duchenne que va más lento. Eso se llama distrofia muscular de Becker. Y no hay un examen de sangre que le pueda confirmar cuál de las dos es, sino que es solamente por clínica. Entonces, si su hijo todavía no tiene síntomas y tiene confirmado el diagnóstico de la mutación de MD, puede ser que lo que tenga sea una distrofia muscular de Becker. Listo, perfecto. Muy clara como esa diferenciación ahí, ¿no? Ujú. Bueno, también nos pregunta Fátima Matos, nos dice que si tienes de pronto un reporte de cómo se maneja esto en Venezuela. No sé si ella se refiere pues de pronto a los datos estadísticos del diagnóstico. Bueno, no sé cómo que quiso preguntar la persona, pero pues no sé si tengas de pronto alguna información específica de allí. No tengo en este momento reciente, pues desafortunadamente todos sabemos que el sistema de salud venezolano se ha visto afectado bastante por todo lo que ha pasado en los últimos años en el país. Previamente, hace unos 10 años, eran de los países que más reportaban casos, que más hacían como reportes estadísticos y uno sabía claramente qué pasaba. En Venezuela también había una edad de diagnóstico promedio como de 7 años a 8 años, no era tan alta, pero no sé qué ha pasado de allá para acá porque hace mucho tiempo que no reportan datos estadísticos, entonces no sé en este momento cómo esté la de diagnóstico. El diagnóstico se hace igual que en cualquier lado, con una ceca alta y con una prueba genética, pero como la disponibilidad a veces de las pruebas no es tan buena, entonces a veces pues aquí en Colombia pasa que hay pacientes que vienen de Venezuela a hacerse acá los exámenes, los estudios genéticos porque de pronto allá no están disponibles. Entonces, eso ha afectado un poco también como que lo que reportan de diagnóstico. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, aquí también nos pregunta qué se le puede dar por bueno, me imagino que será el niño, qué se le puede dar al niño, al paciente, por las transaminasas elevadas. Me preocupa que su hígado por los medicamentos que toma. No, como te digo, lo más usual es que las transaminasas están elevadas desde el principio de la enfermedad y están todo el tiempo elevadas. Ahora, obviamente sí, si uno ve otros síntomas, por ejemplo, que tenga el hígado grande, que a uno normalmente cuando le palpan el abdomen, el hígado no se siente porque está por detrás de las costillas, pero si se hincha, si se pone grandote por un problema de medicamentos, por ejemplo, que lo pueden poner, que pueden causar el daño hepático, ese hígado se siente por debajito de la costilla. Entonces, si cuando el médico lo está palpando, le palpa el hígado, si el paciente se pone amarillo porque se le sube la bilirrubina sí se produce únicamente en el hígado, entonces si la bilirrubina se eleva, uno se pone amarillo, los ojos amarillos, la piel amarilla. O si tiene otros problemas o en otros exámenes de sangre que son específicos, que sean específicos del hígado, por ejemplo la GGT, que solamente se produce en el hígado, o si le hacen una ecografía del hígado y ven que ahí sí está, que tiene alguna alteración, pues ahí podemos hablar de que sea un problema hepático.
pero por tener transaminasas elevadas únicamente no podemos decir que un paciente con Duchenne tenga un problema hepático porque ellos siempre las van a tener elevadas. Ok, perfecto, doctora. Bueno, aquí nos preguntan si de pronto tienes información o dónde de pronto se puede conseguir información relacionada con ensayos clínicos para acceder a ellos. No sé si de pronto, bueno, aquí quepa como la pregunta dentro de la temática que estamos manejando. Pues para nuevos medicamentos y eso, sí hay digamos, una organización que se llama Duchenne Parent Project, que tiene una página en español en España, y ellos ahí tienen información, se las voy a escribir acá como por el chat para que porque de pronto mi inglés no sea tan bueno. Y ahí pueden encontrar, esa es información para padres, y ahí pueden encontrar todos los estudios clínicos que se están haciendo para diferentes tipos de terapia con distrofia muscular de Duchenne, los que ya se han completado, los que están empezando apenas, los que están reclutando pacientes, ahí lo pueden encontrar. Se los puse por el chat. Listo, perfecto. Muchas gracias ahí para que de pronto revisen esa información. También nos preguntan aquí por el chat de Zoom, nos dicen, buenas tardes, una pregunta, ¿por qué demoran tanto en dar un diagnóstico? Tengo un familiar con esos signos y síntomas y elevación de CK y aún no le dan con el diagnóstico. A mi hijo, bueno, ella también dice, a mi hijo se lo diagnosticaron, bueno, la distrofia muscular de Becker a los 4 años y ya tiene 18. Está como haciendo el comentario. Ok. Desafortunadamente sí eso pasa, que los diagnósticos a veces se pueden demorar, sobre todo cuando no son Duchenne, porque ¿qué pasa? Bueno, después de que se hace la CK, como les dije, la CK nos indica que hay ruptura muscular, pero no nos dice qué la está causando. Entonces, después de que se hace la CK, lo siguiente que hay que hacer es confirmar cuál puede ser la causa. Dentro de las principales está distrofia muscular de Duchenne. Entonces, un estudio genético para Duchenne se puede demorar en procesar entre 30 a 45 días, o sea, desde que uno le toman la muestra hasta que le dan el resultado, un mes, mes y medio más o menos. Si este estudio sale positivo, ya tenemos el diagnóstico en un mes, todo bien. Pero si ese estudio está negativo, acuérdense que existen más de 50 distrofias musculares y apenas descartamos la primera. Entonces se puede demorar mucho tiempo en descartar toda la otra cantidad de distrofias que existen, todos los demás genes que hay. Hay unas para las que ni siquiera se sabe hoy en día cuál es el gen, entonces no sabemos ni qué estudio hacer. Entonces, entre más rara sea la enfermedad, entre más, digamos, menos estudiada esté porque es muy recientemente descubierta, pues es más difícil también de diagnosticar. Entonces, a veces se vuelve complejo y a veces se demora mucho más tiempo de lo que uno esperaría, pero es porque son muchas, muchas enfermedades las que hay que empezar a descartar. Vale, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, nos dice aquí, bueno, otra persona en el chat de Zoom. De pronto no está relacionado con el tema de hoy, tal vez en alguna otra charla tú lo habías comentado. Quiero saber si el autismo va ligado a la distrofia muscular Emery-Dreifuss. Eh, Puede ser, pero, o sea, sí hay como si, digamos, estadísticamente un poco más, pero no necesariamente todos los pacientes la van a presentar. Es como con Duchenne, que estadísticamente también hay un poquito más de casos, pero no quiere decir que todos los pacientes la tengan. Ok, perfecto, listo. Bueno, aquí te comento también, espérame un segundo, es que hubo muchas preguntas. Buenas tardes. Las enzimas hepáticas, ¿qué tanto se elevan el triple o el doble de su valor normal o solo mínimamente? Se elevan considerablemente, o sea, puede ser el doble de su valor normal. Normalmente no se elevan tampoco como en falla hepática 10 veces por encima de su valor normal, no, pero sí las podemos encontrar incluso el doble o a veces el triple de su valor normal. Es como la CK, es muy variable también entre pacientes porque depende del grado de destrucción muscular, depende de la cantidad que se produzca en el músculo. No indican tampoco severidad de la enfermedad, o sea, entre más altas estén no quiere decir que esté peor, pero la elevación sí es significativa en el sentido de que sí prende alarmas en muchos casos de que son elevaciones anormales de las enzimas hepáticas. Vale, doctora. Bueno, aquí también nos pregunta Ana Romero, ¿en una mujer portadora también se eleva con esa magnitud como en los varones? Se eleva también, no con la misma magnitud, pero sí podemos encontrar elevada la CK en las mujeres portadoras.
Listo, perfecto. Bueno, mira, muchísimas gracias, doctora, por tu intervención, por acompañarnos el día de hoy, por ilustrarnos también pues con este tema que es supremamente importante diferenciarlo pues en muchos de los casos. Y gracias de verdad por acompañarnos hoy. A las personas que también se conectaron el día de hoy les agradecemos mucho por su compañía, recordándoles que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía de hoy. Les recordamos que la Fundación también está haciendo todo el apoyo a enfermedades neuromusculares. Si conocen, si tienen algún familiar que sea diagnosticado o que esté en el proceso de diagnóstico de algún tipo de enfermedad neuromuscular, pueden referirlos con nosotros y también específicamente a pacientes que tengan ataxia de Friedreich para que puedan pues acudir a nosotros. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.